bienvenidos al canal. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar el curso de ecuaciones diferenciales desde el más básico, desde el inicio, desde qué es una ecuación diferencial, eh, cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales según su tipo, su orden, su linealidad, cómo comprobamos si una solución es la solución que nosotros proponemos o que tenemos es la correcta para comprobar una ecuación diferencial. Bueno, vamos a iniciar desde cero, ¿listos? Entonces espero que se suscriban al canal y miren todos los videos del curso completo de ecuaciones diferenciales. Empecemos con la introducción, ¿listos? Bueno, definición de una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial también se puede notar con la letra mayúscula de D, ¿listo? Entonces, con aquí en adelante, cuando yo les diga la ED de orden superior, entonces ustedes saben que es la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación que involucra las derivadas de cualquier orden. Esto también lo vamos a ver ahorita, ordinarias, parciales, de una función desconocida respecto a una o más variables independientes, ¿listo? Entonces, cualquier ecuación que involucre derivadas, sea ya de orden superior o de primer orden, el orden que sea, que también lo vamos a explicar ahorita, ya es una ecuación diferencial. Listo, entonces vamos a poner acá un ejemplo porque a veces con la definición no queda como muy claro que es una ecuación diferencial, pero bueno. Ejemplos. Entonces, tenemos el primer ejemplo acá. Listo, entonces, de y de x menos 2xy es igual a 0. Entonces, ¿por qué es una ecuación diferencial? Porque aquí ya involucra una derivada. ¿Sí? Aquí tenemos la derivada de la función y con respecto a x menos 2xy es igual a 0. ¿Sí? Aquí ya tenemos una ecuación diferencial. Listo, entonces miremos ahora qué componen esa ecuación diferencial. Pues y es la función desconocida. O sea, esta y es la variable dependiente. Y es la variable dependiente. ¿Sí? Y la variable x pues es la variable independiente, ¿sí? Nosotros le damos valores a x también para conocer la variable y. Entonces, y depende de x. ¿Listo? Entonces, esto es una ecuación diferencial. Bueno, entonces, segundo ejemplo. Si ustedes ven aquí, en el primer ejemplo, pues teníamos solo de y de x, ¿sí? Aquí tenemos du de x, pero es la segunda derivada. Entonces este numerito que aparezca, va a aparecer acá en los diferenciales, es que es la segunda derivada. O sea, aquí quiere decir que se derivó la función u con respecto a x y se volvió a derivar. Esto son dos veces, ¿sí? Entonces aquí tenemos du de x, la segunda derivada de u con respecto a x. Y aquí también tenemos la segunda derivada de u, pero bueno, ahora ya con respecto a y. Entonces aquí ya tenemos no solo una variable independiente, como en el primer caso, sino aquí tenemos, bueno, la variable independiente va a ser u. U es la variable independiente, como si fuese y en la primera. Y la variable independiente, las variables sería x, y y z. ¿Listo? Entonces estas son las variables independientes. Entonces ya sabemos que la ecuación diferencial tiene variable dependiente y variable independiente. ¿Listos? Pero también es una ecuación diferencial. Tercer ejemplo. Ahora, esta la tenemos, no quiere decir que esto no sea una ecuación diferencial, porque no se vean los diferenciales. Esto también es una ecuación diferencial, sino que es en otra notación. Si está, aunque ustedes ya también a estas alturas, ya mirando ecuaciones diferenciales, ya saben que esa comita arriba se le dice y', o la primera derivada, la segunda derivada, dependiendo el número de comas que tenga. Estas comas solo llegan hasta la tercera, o sea, aparece la primera derivada, la segunda y la tercera. Ya cuando es más de 3, se pone entre paréntesis y se pone el numerito. ¿Sí? Si está en el exponente un paréntesis y un numerito 3, un numerito 4, eso es la cuarta derivada, la quinta. No van a pensar que eso es el exponente 4, no. Si está entre paréntesis es porque es la cuarta derivada. Listo, entonces aquí también, eso también es una ecuación diferencial. Si nosotros miramos, la variable y es la dependiente y la variable x es la variable independiente.
Bueno, entonces hasta el momento está sencillo. Entonces también es una ecuación diferencial. Aquí tenemos una última ecuación. Ustedes ven, ya aparece el número 3. ¿Qué quiere decir? Pues que es la tercera derivada de la función x con respecto a t, ¿sí? Este es el coeficiente, no pasa nada que esté ahí. Aquí la variable x también no pasa nada que esté multiplicando la segunda derivada de x con respecto a t. Y aquí tenemos la primera derivada de x con respecto a t. Entonces aquí la variable dependiente, pues en este caso es la x. Esta variable dependiente es la que siempre va a estar en el numerador, ¿listo? Bueno, cuando tengamos esta notación. Y t es la variable independiente, ¿sí? Que se está derivando con respecto a esa variable que es t, ¿sí? Entonces yo derivo la función y con respecto a t. Entonces esa es la variable independiente, ¿listo? Entonces estas son ecuaciones diferenciales también, ¿sí? Que obviamente aquí hay tenemos que clasificarla por la linealidad, por el orden y por el tipo, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Eso es para que cuando vean una ecuación como esta ya sepan que es una ecuación diferencial. Bueno, entonces ahora sí vamos a la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces se van a clasificar según su orden, su tipo y bueno, y su linealidad también, pero pues la vamos a ver en la próxima explicación. Listo, entonces empecemos con el orden. Entonces el orden de una ecuación diferencial es la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a buscar la mayor derivada, o sea, busquemos donde la derivada sea la máxima. Entonces aquí vemos, esta es la primera derivada y esta es la segunda derivada. No nos vamos a fijar en la variable independiente, no, es en la variable dependiente. Aquí, como esta es la segunda derivada, pues esta es la máxima, digámoslo así, la máxima derivada, ¿sí? Entonces, como es la segunda derivada, pues entonces decimos que es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Listo? Si aquí tuviésemos otro palito de estos, sería la tercera derivada, pues entonces sería de tercer orden. Si tuviésemos un 4 aquí, pues entonces de cuarto orden, y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces ese es el orden de una ecuación diferencial. Bueno, eso también está sencillo. Vamos ahora a ver el tipo. También las ecuaciones se clasifican por su tipo, y en el tipo hay ecuaciones ordinarias y ecuaciones parciales. ¿Listo? Entonces ya sabemos que hay orden, tipo. Ahora vamos a ver si son ordinarias y son parciales. Entonces las ordinarias, si solo involucran derivadas ordinarias, es decir, si la función desconocida depende solo de una variable. Entonces cuando dependa solo de una variable es como por ejemplo, la función aquí desconocida es y. Y depende aquí de cuántas variables, solo vemos que está x acompañándola, entonces depende solo de una sola variable. Entonces podemos decir que es ordinaria. Si aquí apareciera, por ejemplo, x, z y w, entonces quiere decir que ya no es ordinaria porque ya está dependiendo de más variables. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo que yo propongo acá. Entonces, ejemplo. Entonces miremos esta que es ordinaria. Entonces, la variable dependiente depende solo de, bueno, aquí tenemos la primera derivada, la segunda derivada, tenemos la variable independiente x, x y x, no hay otra variable, solo hay una. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria, ¿listo? Porque solo depende de una sola variable independiente, que es x. Bueno, ahora las derivadas parciales. Es una derivada parcial si involucra derivadas parciales, es decir, si la función desconocida depende de varias variables independientes, ¿sí? Ya en este caso, entonces ya decimos, si la ecuación diferencial no es ordinaria, pues entonces tiene que ser parcial, ¿sí? Entonces vamos a ver las que son parciales. Entonces miremos acá. Se supone aquí que la variable dependiente es u, ¿sí? Entonces aquí tenemos la segunda derivada de u con respecto a x. X sería la variable dependiente. Bueno, hasta aquí no habría problema con esta derivada. No, vamos para la segunda. La segunda derivada de u, pero aquí ya es con respecto a y. Entonces si vemos ya hay dos variables independientes. Entonces ya por haber dos variables independientes ya esto se llama una derivada parcial. ¿Listo? Entonces listo. Entonces ya sabemos que el orden pues es la máxima derivada ordinaria si solo tiene una sola variable independiente, y parciales si tiene dos variables independientes, o dos o más, ¿sí? O 2, 3, 4, las que sean. Bueno, ahora vamos a ver la linealidad.
Esto es la linealidad en una ecuación diferencial, o sea, si es lineal o no es lineal. Bueno, algunos profesores, bueno, la mayoría de profesores que enseñan estos temas en YouTube no ni siquiera les explican los términos generales, solo les dicen que es ahí lineal por encimita. Yo aquí sí les voy a explicar la forma general de una ecuación lineal. Entonces, una ecuación lineal sí tiene la siguiente forma. Está de pronto porque la ven como muy feita o muy larga, que no la pueden explicar, quién sabe, pero pues, bueno, aquí está la forma general de una ecuación diferencial lineal. Entonces, veamos. Tenemos la variable independiente, la variable dependiente, perdón, y, no puede estar elevada a un exponente diferente de 1, ni las derivadas tampoco. Entonces, miremos acá, y, miren acá, y está, no tiene aquí exponentes, como si tuviera un 1, tuviese un 1. La primera derivada, también el exponente es 1. Aquí, la segunda, la derivada en enésima menos 1, esta es la última derivada, entonces esta es la anterior. Tampoco tiene, recuerden que este paréntesis no es el exponente, esto es la derivada. Si tuviese aquí un 2, entonces ya no sería una función lineal, pero aquí también tiene un 1. Y la enésima derivada también tiene aquí un 1, no tiene un 2 ni un 3. Entonces, esa es la característica de una ecuación lineal. Y la otra es que la variable no puede estar multiplicando las derivadas. Es decir, aquí no podemos tener una y multiplicando a y', ¿sí? Y no puede estar multiplicando a la derivada, a su derivada. Ni aquí tampoco puede estar una y multiplicando esta derivada, ni aquí tampoco puede estar una y multiplicando su derivada. Entonces ya sabemos. Lo primero es que la variable y las derivadas tienen que tener el exponente 1. Eso también es la característica de una ecuación lineal en bachiller, que el exponente debe ser 1. Si es un 2, pues ya sería cuadrática y así sucesivamente. Y la función no puede estar multiplicando sus derivadas. ¿Listo? Bueno, entonces para algunos dice, uy, no, fue como muy complejo esta explicación. Vamos a ver el ejemplo. Sí, a veces con la forma general pues no es muy claro, pero vamos ahora a ver un ejemplo. Bueno, de y de x menos 2xy es igual a 0. ¿Sí? Yo propongo estas ecuaciones diferenciales para que miremos si son o no. La primera, entonces miremos. La variable independiente, el exponente es un 1. ¿Sí? No hay nada, entonces 1. La primera derivada, el exponente también es 1. Mire que no está elevada a la nada. Bueno, se igual a nada porque no tiene el 2 ni el 3, pero pues en realidad sí está elevado a la 1. El exponente 1, solo que no se acostumbra a poner. ¿Sí? Entonces esto sería una ecuación diferencial lineal porque tiene esta forma. ¿Sí? Bueno, vamos con la segunda. La segunda, la variable y sí está aquí, no tiene la función sin derivar, no, el exponente es 1. La primera derivada, también el exponente es 1. Miren ahí. La segunda derivada, también el exponente es 1. ¿Sí? Y la variable y no está multiplicando ninguna de sus derivadas. Bien. Y aquí pues tenemos el seno de x. Pilas que donde aquí tuviésemos un seno de y, ya la función no sería lineal. O si tuviésemos un Euler a la y, la función exponencial, tampoco sería lineal. Porque pues la función seno pues tiene crestas y valles. ¿Sí? Entonces ya no sería. Pero así como está, entonces ahí sí sería una ecuación lineal. ¿Listo? Bueno, vamos con la segunda. La tercera, perdón. Bueno, aquí encontramos un inconveniente. La variable y está elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces recuerden que la variable no puede estar, ni la variable ni sus derivadas pueden estar elevadas al cuadrado, ni al cubo, ni a ningún exponente diferente de 1. Como aquí esto está elevado al cuadrado, ya no es una ecuación diferencial lineal, ¿listo? Entonces, ecuación diferencial lineal. Vamos para la última. Entonces acá en la última vemos, bueno, hasta el momento x cuadrado bien, no pasa nada porque no es la y. La función sin derivar, también el exponente es 1. La primera derivada también no tiene exponente 1. Pero aquí hay un problema. Les había dicho que la función no puede estar multiplicando su derivada. ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen, ¿y por qué no puede? No, yo no digo que la función pueda estar multiplicando la misma función. Porque si aquí pongo otra y, pues y por y cuadrado. Y pues automáticamente ya no sería tampoco lineal, pero pues, porque y por y es y cuadrado.
¿Listo? Entonces, por eso solo especifico que la función no puede estar multiplicando su derivada, porque ya sería muy obvio si se multiplica ella misma, aparecería y cuadrado. Entonces, esta tampoco sería ecuación diferencial lineal, sería una no lineal. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta el momento está clarísimo. Entonces, yo voy a tratar de estar explicando muy detalladamente. Si ustedes, en llegado caso, se pierden en algo en la explicación, pueden dejarme en el comentario y yo reviso todos los comentarios y yo respondo. ¿Listos? Yo sí no voy a tratar de dejar ningún vacío con definiciones. Voy a explicar todos los temas. Primero hago la definición y luego subo videos. ¿Listo? Entonces acá obviamente también voy a hacer un video explicando ejercicios de linealidad, pero aquí estoy explicando cuál sí es lineal y cuál no. Bueno, entonces propongo un ejercicio. Vamos a clasificar una ecuación diferencial según su tipo, orden y linealidad. Y esto es como que en los parciales de ecuaciones diferenciales, los primeros parciales es esto: reconocer una ecuación diferencial según su tipo, su orden y su linealidad. Entonces vamos a ver si la explicación fue clara o no. Entonces empecemos según el tipo. Empecemos en el orden que está ahí. Según el tipo. Recuerden que el tipo es si es ordinaria o si es parcial. Entonces miremos si es ordinaria o parcial. Entonces yo veo la y, pues es la variable dependiente. Entonces miremos, tenemos x independiente, tenemos x independiente y tenemos x independiente. Entonces como solo hay una variable independiente, que es x, entonces es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Listo? Porque no hay otra variable, solo está x. Bueno, miremos el orden. Recuerden que el orden lo da la máxima derivada, ¿sí? La derivada mayor. Entonces tenemos aquí la primera derivada, no la tenemos, pero tenemos la segunda y tenemos la tercera derivada. Entonces, pues esta tercera derivada es la que me va a dar el orden. Entonces, de tercer orden. ¿Listos? Bueno. Y lo último es la linealidad, lo que acabamos de ver. Aquí tenemos la explicación. Vamos a mirar si es lineal o no es lineal. Bueno, entonces, ustedes, si quieren, pausen ahí el video un momentico. Identifiquen si la ecuación es lineal o no. ¿Listo? Con lo que acabamos de explicar. Bueno, entonces, listo, empecemos a ver si es lineal. Entonces la variable y, el exponente es un 1. La segunda derivada, también el exponente es un 1. Y la tercera derivada, también el exponente es un 1. Y la y no está multiplicando las derivadas, entonces también es lineal. ¿Listo? También es lineal. No se van a confundir, muchachos, con estas dos comitas como si fuese elevado al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que no, eso no es elevado al cuadrado. Bueno, muchachos, si lograron ese ejercicio hacerlo, entonces lo felicito. El tema está quedando muy claro. Vamos ahora a hacer a comprobar. En este caso no voy a empezar a desarrollar ecuaciones diferenciales, pues porque para eso voy a colocar cada video explicando muchas ecuaciones, tipos de ecuaciones diferenciales que hay. Pero aquí solo voy a tener algunas funciones soluciones, y nosotros vamos a comprobar si son o no son ecuaciones respuestas, soluciones a esa ecuación diferencial. ¿Listo? Porque pues para llegar a esa función solución hay que hacer una cierta cantidad de pasos que les voy a estar enseñando en el transcurso del curso. ¿Listos? Pero pues acá vamos solo a comprobar. Entonces, soluciones. Bueno, una solución de la ecuación diferencial que tenemos ahí en rojo es una función phi de x definida en un intervalo abierto. ¿Listo? Entonces ya ahorita les voy a hacer como más clara esa explicación por si de pronto se pierde. Donde la primera derivada de phi de x, la segunda derivada de phi de x, la enésima derivada de phi de x también están definidas en un intervalo. ¿Listos? Y lo que voy a hacer aquí es coger la función phi de x que a mí me dan y la voy a empezar a derivar, sacarle la primera derivada, la segunda derivada, la enésima derivada, dependiendo las derivadas que tenga nuestra ecuación diferencial. Luego de hallar mis derivadas de la función solución que me proponen,
voy a reemplazarlas en la ecuación diferencial. Si eso me da 0 o se me mantiene la igualdad, entonces sí es solución a la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces miren lo que dice acá. Reemplazamos y por phi de x, acá este y por phi de x, en la primera derivada de y por la primera derivada de phi de x, y así sucesivamente. Y la enésima derivada de y por la enésima derivada de phi de x. O sea, yo cojo la función solución, que probablemente es solución, le aplico las derivadas que me pida la ecuación diferencial y luego sustituyo en la ecuación diferencial. Si eso, si se me conserva se me sostiene, mantiene la igualdad, entonces sí es una solución de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en matemáticas, por ejemplo, cuando decimos x más 3 es igual a 10, entonces nos dice, bueno, x debe ser 7. Entonces, la solución x igual a 7 satisface esa igualdad. Entonces, lo que hacemos es que comprobamos, sustituimos si es verdad. Igual vamos a hacer aquí, mire. Tenemos la ecuación diferencial aquí de rojo y esta es la posible solución. Entonces, cojamos la posible solución, saquémosle las derivadas y reemplacemos allá en la ecuación diferencial. Si eso me da 0 igual a 0, en este caso que es 0, pues entonces quiere decir que esta función y igual a phi de x sí es solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, ahora sí, el ejemplo. Con el ejemplo de pronto les queda un poco más claro. Determine si y igual a 1 sobre 1 menos x es solución de la ecuación diferencial de y de x menos y cuadrado igual a 0. Y proponga un intervalo de definición. Bueno, entonces ustedes ya miran de una vez aquí la ecuación diferencial y ya dicen, ah, bueno, esa ecuación no es lineal, ya la pueden definir con lo que vimos ahorita, ¿sí? Esto no es una ecuación lineal. Bueno, y es de primer orden porque la máxima derivada es la primera, y es ordinaria porque solo dependemos de x. Bueno, ahora sí, según lo que nos dice el ejercicio, bueno, muchachos, este y de x que tenemos acá es como si fuese el y igual a phi de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a derivar a phi de x y lo reemplazamos en la ecuación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a derivar esta función y luego la sustituimos acá en la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, y es igual a 1 sobre 1 menos x. Entonces vamos a derivar esa función porque aquí tenemos una derivada, miren, la primera derivada. Entonces saquemos nosotros también la primera derivada. Si aquí tuviésemos la segunda derivada, tercera, pues entonces acá tenemos que derivar y volver a derivar para reemplazar allá. ¿Listos? Entonces aquí vamos a sacar la primera derivada. Entonces, la primera derivada de y de x es igual a 1 sobre 1 menos x todo elevado al cuadrado. Bueno, muchachos, si ustedes no saben derivar o se les olvidó derivar, por aquí les voy a dejar el link de donde explico las derivadas desde cero, desde el inicio, para que ustedes repasen. Pero bueno, yo asumo que ya ustedes saben derivar porque pues esto es como un cuarto semestre de ingeniería, matemática y ecuaciones diferenciales, entonces ya tuvieron que haber pasado por cálculo diferencial y ya saben derivar. Pero si no, pues por aquí les dejo el link para que ustedes vuelvan y repasen las derivadas. Entonces, de todos modos voy a hacer una explicación rápida de por qué es 1 sobre 1 menos x sobre x cuadrado. Entonces, recuerden que la derivada del numerador, aquí es la derivada del numerador es 0 por el denominador sin derivar. Entonces 0 por el denominador, eso da 0. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, aquí la derivada de 1 menos x es menos 1. Y menos por menos da más. Entonces quedaría este 1 que tenemos acá arriba. Y todo dividido en el denominador al cuadrado. Entonces todo dividido en el denominador al cuadrado. Entonces esto es la regla para derivar un cociente. Listo, ya la tenemos. Pero bueno, yo estoy seguro que ustedes sí ya esa derivada la saben hacer y de pronto ya la hicieron hasta en la mente. Vamos ahora sí, a sustituir la derivada en nuestra ecuación diferencial. Entonces esta ecuación diferencial es la que tengo acá. Entonces, de y de x, ¿cuánto me dio? La derivada de mi función, pues me dio 1 sobre 1 menos x todo elevado al cuadrado. Aquí lo tengo. Menos, ahora en y reemplazo la ecuación. Entonces y lo cambio por 1 sobre 1 menos y.
Pero como aquí está elevado al cuadrado, pues aquí también tenemos que dejar todo eso, todo y elevado al cuadrado. Listo. Entonces, por propiedad de la potenciación, ese cuadrado, este cuadrado que tenemos aquí, se distribuye para el numerador y para el denominador. Listo, pero entonces 1 al cuadrado es el mismo 1. Y el 2 ya quedó en el denominador. Y pues si vemos, esta cantidad menos esta cantidad también es igual a 0. Pues 0 es igual a 0. Y aquí la igualdad se debe cumplir. Y aquí vemos que se está cumpliendo. O sea que esta función, como si fuese phi de x, sí es solución de esta ecuación diferencial. Porque mire que me da 0 igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí. Ahora vamos a proponer un intervalo de definiciones. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, aquí tenemos una variable x. Y en cualquier momento esto se puede hacer 0. Y recuerden que no se puede dividir en 0. Si x fuera 1, pues entonces esto da 0 y ahí esto sería una indeterminación. Entonces vamos a sacar esas restricciones para poder definir el intervalo de soluciones. Entonces decimos, cogemos el denominador. Pues solo el denominador de una fracción, pues como es el mismo, si fueran diferentes, pues tenemos que hacer dos restricciones, ¿sí? Para definir el intervalo. Entonces, 1 menos x todo elevado al cuadrado tiene que ser diferente de 0. Recuerden que no se puede dividir en 0. Entonces, aplicamos raíces cuadradas a ambos lados, simplificamos el 2 y al otro lado la raíz de 0 es 0. Entonces, quitamos ese cuadrado fácil, ¿sí? Esa parte tampoco la hice, pero pues yo sé que ustedes sí la entienden. Ahora, ese menos x lo pasamos al otro lado para que quede positivo y quedaría que x tiene que ser diferente de 1. O sea, aquí puede haber cualquier número excepto... Aquí también puede haber cualquier número excepto 1, perdón. Cualquier número excepto 1, porque si 1 menos 1 es 0, no se puede dividir en 0. Listo. Entonces, ahora sí, decimos que esa función sí es solución en el intervalo menos infinito hasta 1 y de 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces esa es mi solución. Recuerden que esto es paréntesis porque no tomamos el 1, ¿sí? Se acerca a 1, pero no tomamos al 1. O sea, de los números negativos hasta el 1 y es del 1 hasta todos los números positivos hasta infinito. Tampoco el infinito tiene, bueno, tiene paréntesis porque no tocamos nunca el infinito, ni el menos infinito. Bueno, muchachos, esto es todo. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Entonces de aquí en adelante voy a subir todos los videos de ecuaciones diferenciales, el curso completo para que ustedes lleven una secuencia. ¿Listos? Entonces, que estén muy bien, muchachos.